Hola chicos, este es un vídeo que quería pasaros. Bueno, pues en lugar de verme a mí, pues vais a estar viendo esta pantallita digital para escuchar la clase que os quiero contar hoy, ¿vale? Hoy os voy a hablar de la tabla periódica de los elementos, porque todos sabemos lo que es, pero no tenemos muy claro qué nos quiere expresar esta tabla periódica. En realidad es una tabla que tiene mucha información. Es un sistema de orden para los elementos químicos, pero así a priori, como es la primera vez que nos encontramos con ella, nos da un poquito de respeto y no sabemos muy bien por qué es tan importante y por qué solamente hay un tipo, aunque haya de distintos colores. Si buscamos en imágenes encontraréis 100.000 con colorines distintas, pero todas son iguales. Entonces es una única tabla periódica, que luego cada uno la decora como quiere, pero es una única tabla periódica. ¿Y qué tiene de relevante y por qué es tan importante esta tabla periódica? Bueno, pues os lo voy a contar y vamos a trabajar un poquito con ella, ¿vale? Venga. Bien, esta tabla periódica data del siglo XIX, que es cuando empezaron unos químicos a darse cuenta de que había distintas sustancias, distintos elementos químicos que eran distintos entre sí. Era posible que alguno tuviese alguna propiedad parecida a otros y decidieron catalogarlos de alguna manera. Entonces estuvieron barajando distintas opciones. Bien, en esta tabla periódica veréis que hasta hoy hay 118 elementos, pero no es un sistema cerrado, porque de estos 118 elementos, 94 son elementos que podemos encontrar de manera natural en la Tierra, y el resto son elementos que se han ido sintetizando en laboratorios, es decir, es posible que aparezcan nuevos elementos a medida que los científicos vayan investigando y vayan descubriendo pues que existen posibilidades de formar uniones entre núcleos y formar átomos distintos a los que ya conocemos. Es decir, esta tabla admite que haya elementos nuevos, elementos sintéticos, pero que se pueden utilizar para formar compuestos como los que tenemos en la tabla que veis arriba a la derecha. Bien, de estos 118 elementos, fijaros que están colocados en distintas filas y columnas. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Vale, esto que vemos aquí, así, en horizontal, son las filas. ¿Vale? Estas filas son 7. Tenemos 7 filas en la tabla periódica. Vosotros diréis, no, es que hay 7, pero abajo hay otras 2. Esas 2 estarían metiditas entre medias de las que están formando la tabla principal. Lo que pasa es que para que no se haga tan ancha, que sea tan difícil de escribir y de representar y de apuntar en cualquier sitio, se ponen aparte. Ahora os explico qué son esos elementos que están abajo. Vale, tenemos 7 filas, ¿sí? Estas filas se llaman periodos. Estos son los periodos, ¿vale? Empezamos contando desde arriba y si empezamos contando desde arriba, fijaros que donde está la H, que es el hidrógeno, y a la derecha del todo donde está He, que es helio, todo eso es la primera fila, todo eso sería el primer periodo. El segundo periodo sería la segunda fila en horizontal, donde pone Li, que es litio, donde pone Be, que es berilio, donde pone B, que es boro, C, carbono, N, nitrógeno, O, oxígeno, F, flúor y Ne, neón. Todos esos están en la segunda fila horizontal, entonces ese es el segundo periodo. Y así sucesivamente, donde está la Na, que es el sodio, toda esa fila horizontal, tercer periodo, cuarto, quinto, sexto y séptimo periodo, ¿sí? Luego, hacia abajo, tenemos las columnas. ¿Lo veis, verdad? Tenemos las columnas. ¿Y cuántas columnas hay? Bueno, perdonadme, pero es que con esto escribo mal requete fatal. ¿Cuántas columnas hay? Pues tenemos 18. ¡Ay,
qué torcidísima. 18 columnas, ¿sí? Veis, encima del hidrógeno tenemos la columna 1. Debajo está Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Me cuesta mucho decirlos así, porque yo digo hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Y vosotros lo vais a decir igual enseguida, ya veréis. Luego está la columna 2, que es la que tiene los elementos de símbolos Be, Mg, Ca, Sr, para abajo. Esa es la segunda columna. La tercera, la que pone Sc, Y, para abajo. Tercera, cuarta, quinta. Así nos vamos hasta la última, que es la verde oscura, la de He, Ne, Ar, Kr, todos esos para abajo, que es la columna 18, que es estos son los grupos, ¿vale? En horizontal tenemos los periodos y en vertical tenemos los grupos. Entonces tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3. El grupo 1 es el primero, donde está el hidrógeno y de ahí para abajo. Y el grupo 18 es el último, donde están los que en esta tabla están en color verde oscuro, ¿sí? Que ahora veremos quiénes son esos elementos. Bien, entonces ya hemos visto que de momento sabemos que son elementos que se colocan en filas y en columnas. A las filas le llamaremos periodos y a las columnas les llamaremos grupos. 7 periodos y 18 grupos, filas y columnas. Muy bien, vale. Esta no es la primera tabla periódica que se propuso, ni muchísimo menos. Las primeras eran muy bonitas, eran circulares, intentaban hacer representaciones parecidas a los modelos atómicos, pero no eran útiles. Los químicos y los científicos veían que no terminaba de expresar nada concreto. Entonces, en 1860 se llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Químicos en una ciudad en Alemania, y este congreso fue crucial para establecer el concepto y la relación que existía entre el peso de cada átomo y su masa, entre el peso atómico y la masa atómica. Esto lo planteó un químico italiano llamado Cannizzaro, y hubo 3 químicos importantes que plantearon un sistema para organizar los elementos que hasta entonces se conocían, que eran solamente 63 elementos, no 118 como conocemos ahora, eran solamente 63. Entre estos 3 químicos, el más preciso fue Mendeleev, porque predijo un orden que es el que conocemos ahora como tabla periódica, en el cual él dejaba huecos, porque ya explicaba que era posible sintetizar y obtener elementos nuevos o encontrar elementos nuevos en la naturaleza. Entonces fue el químico que más se acercó a poder presentar un sistema en el cual pudiésemos colocar los elementos y ver qué relación tenían unos con otros entre sí. ¿Sí? Vale. Los elementos químicos son, cada una de las cajitas representa un elemento químico. ¿Sí? Los elementos químicos se escriben la primera letra siempre con mayúscula y la segunda siempre con minúscula. No se puede poner de otra manera, no se puede poner litio, L mayúscula, I mayúscula, o no se puede poner aluminio, A mayúscula, L mayúscula. Hay que poner la primera letra mayúscula y la segunda minúscula, siempre, siempre, siempre. En cada cajita se representa un elemento, ¿sí? Cada casilla es un elemento distinto, con unas propiedades y con unas características distintas. Y en esa casilla se escriben muchas cosas. Hay veces que veréis tablas que solamente tienen el símbolo, que son las 2 letritas o una en algunos elementos, y abajo el nombre o solamente el símbolo, pero en otras la información es mucho más completa y se puede incluir el símbolo, el nombre, el número atómico de cada elemento que coincide con el número de protones, el número másico que nos indica cuál es la suma de la masa de protones y neutrones de los núcleos, energía de ionización, electronegatividad, estados de oxidación, configuraciones electrónicas, muchas cosas que ahora os suenan súper nuevas y parece que no lo vais a entender nunca, pero poquito a poco veréis como sí que va a ser todo esto mucho más familiar. Entonces, gracias a los símbolos podemos abreviar los elementos, porque si no tendríamos que poner hidrógeno dentro de una cajita, oxígeno dentro de otra cajita, bromo. De esta manera solamente ponemos una letrita o 2 y
sistemáticamente lo vemos mucho más claro. Y además esto nos permite hacer fórmulas. Imaginaros en una pomada o en un jarabe de los que tenéis en casa, si tuvieseis que ver un hidrógeno sulfito de sodio, así escrito, y tuviesen que poner los farmacéuticos todos los compuestos que utilizan escritos, pues es que necesitarían unos prospectos de toma pan y moja. Y de esta manera, pues se juntan los símbolos y sabemos que el H2O es agua. ¿Vale? Entonces, además de esta manera, es un sistema, fijaros que nos permite utilizar un lenguaje universal, porque H2O es agua, es water, es O. O sea, da lo mismo que veamos H2O en inglés o H2O en francés o H2O en italiano, aqua, o H2O en español. Todos sabemos que H2O se refiere a un compuesto que está formado por hidrógeno y oxígeno y lo conocemos como agua y tiene unas características especiales. Entonces, utilizando los símbolos de la tabla periódica, nos comunicamos de manera internacional. Fijaros que esto es súper importante. Es un mismo idioma para todo el mundo. ¿Vale? ¿Por qué están colocados así los elementos? Bueno, están colocados así en función de sus propiedades químicas. Por ejemplo, la primera columna, el grupo 1, ahora os voy a decir, cada grupo tiene su nombre, pues el grupo 1 es el grupo de los metales alcalinos. Todos esos elementos que están colocados en la misma columna, salvo el hidrógeno, que es una excepción, entonces el litio, el sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, todos esos son metales alcalinos y todos tienen unas propiedades muy parecidas. Por ejemplo, todos a temperatura ambiente tienen puntos de fusión muy bajos, todos son sólidos, todos son muy reactivos, todos tienen mucha tendencia a ponerse negros, a ennegrecerse con el aire, entonces todos tienen propiedades químicas muy parecidas. Pues es lo que vio Mendeleev, que los elementos que tienen propiedades parecidas se tenían que colocar en las mismas filitas, porque todos esos se van a comportar de una manera parecida en determinadas circunstancias y con otros elementos y en condiciones de presión, de temperatura determinados. ¿Sí? Bien. ¿Qué más cosas os puedo contar de la tabla periódica? Pues os puedo contar que la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales. Si hacemos una especie de escalerita, como tenéis en casi todos los libros de texto, sabéis que hasta el grupo 13, el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todos esos son elementos de carácter metálico. A partir del 13 hay como una escalerita que nos dice los elementos que están debajo de la escalera son metales, los que están encima de la escalera son no metales y los que están formando esa escalera, que en esta tablita que os he puesto son como de color así un poco rosa fucsia, esos son elementos semimetálicos. Todos los elementos metálicos tienen unas propiedades muy parecidas entre sí. Todos los elementos no metálicos, unas propiedades distintas a los metales, pero muy parecidas entre ellos. ¿Qué le ocurre a los metales? Pues todos tienen propiedades como por ejemplo todos son opacos, son buenos conductores eléctricos y térmicos, conducen muy bien la electricidad y el calor. La mayoría, bueno, todos menos el mercurio, son sólidos a temperatura ambiente. El mercurio es un metal que es un líquido muy espeso a temperatura ambiente. Todos los demás, el hierro, el oro, la plata, todos son metales sólidos a temperatura ambiente. Todos tienen estructura cristalina en estado sólido y todos adquieren brillo cuando los pulimos. Si cogemos un metal y los pulimos, todos tienen brillo en la superficie que hemos pulido. ¿Sí? ¿Qué le ocurre a los no metales? Los que están desde la escalerita para arriba. Bueno, pues los no metales, en general, tienen unas características que son casi contrarias a los metales. Son malos conductores del calor y de la electricidad. Muchos de ellos están presentes y son necesarios para la vida. Eso no significa que los metales no lo sean, porque sabéis que nosotros necesitamos tomar vitaminas que tienen hierro o sintetizar vitaminas que tienen hierro, necesitamos en nuestro organismo magnesio, manganeso, necesitamos muchos metales en cantidades muy chiquititas, pero necesitamos metales. Pero en el caso de los no metales, hay algunos que están presentes en todos los seres vivos, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, en cantidades importantes.
Otros son necesarios en cantidades más chiquititas, pero también están en muchos seres vivos y también son esenciales, como por ejemplo el flúor, el silicio o el cloro, ¿sí? Bien, todos los no metales se encuentran en la parte derecha superior, encima de esta escalerita, salvo el hidrógeno, que el hidrógeno veis que está encima del litio en algunas tablas periódicas y en otras lo ponen ahí en medio, donde aparece el oxígeno en esta, para poneros un ejemplito, pues ahí, ¿sí? Vale. Hay nombres para cada uno de los grupos, para cada columna, hay nombres para poder catalogarlos mejor. Entonces, en el caso de la columna o del grupo número 1, ahí no, esperar, vamos a borrar eso porque estaba yo en otra cosa. Vale, en el caso de el grupo número 1, estamos hablando de metales alcalinos. ¡Uy, qué feo! ¡Qué feo! Bueno, si le cojo el truco y grabo muchos vídeos, seguro que me sale mejor. El litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio son metales alcalinos, ¿sí? En el grupo número 2, que son los que están al lado, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, son metales alcalinotérreos. Esto lo copiáis vosotros y os sale mucho más bonito que a mí. Alcalinotérreos. Uy, alcalinotérreos. Bueno, da igual, lo importante es que lo entendáis, ¿vale? Desde el grupo 3 hasta el grupo 12 son metales de transición, ¿sí? Que son los que en esta tablita están en color azul turquesa, metales de transición. Dentro de estos metales de transición están esas dos filas de abajo que están en un verde muy clarito y en un verde un poco más medianillo, la fila que empieza por el lantano y la que empieza abajo por el actinio, que esos son metales de transición interna, porque están dentro, en una forma interna, dentro de los de transición. Entonces son metales de transición interna. De transición interna, ¿sí? Bien, luego si seguimos tenemos el grupo 13, veis que el que está arriba del todo, el que lidera el grupo es el boro. Entonces, estos son los térreos. En el caso de los grupos anteriores, todo el grupo 1, todo el grupo 2, todo el grupo 3, todo el 4, 5, 6, 7 hasta el 12, todos esos son metales. En el grupo 13, el boro tiene propiedades que ya se asemejan a los no metales. Los que están debajo son metales. Aluminio, galio, todos estos que están debajo son metales. Algo parecido ocurre en el grupo 14. Vaya, un 1 más churripandis. Vamos a poner ahí. Vamos a ponerlo un poquito mejor. El grupo 14, ¿veis? Que empieza por el carbono, ¿sí? Son los carbonoideos, porque el que está arriba es el que muchas veces da el nombre, carbonoideos, porque empieza por el carbono. Bien, carbono, no metal, silicio, semimetal, germanio, semimetal. Debajo de germanio, veis que tenemos estaño, plomo, estos ya tienen propiedades metálicas, ¿sí? Grupo 15 está liderado por la N, que es el nitrógeno. Entonces estos son los nitrógenoideos. Nitrógenoideos. Debajo del nitrógeno está el fósforo, que también es un no metal, arsénico, antimonio, AsSB, que son semimetales, y luego ya debajo tenemos elementos con carácter metálico. En el grupo 16, grupo muy importante, bueno, todos son importantes, ya lo veréis. En el grupo 16 tenemos el grupo del oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Vale, estos son los anfígenos o calcógenos. Anfígenos o calcógenos. Sabéis, el oxígeno lo usamos en infinitos compuestos. Y bueno, el carbono ya no os digo, toda la parte de química orgánica está fundamentada en los enlaces con átomos de carbono. Grupo 17, también importantísimos, son los halógenos. Los halógenos son hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Todos estos ya fijaros que tienen carácter no metálico. Y por último, la estrella de la tabla, que son los
gases nobles, que son los elementos del grupo 18, gases nobles. ¿Por qué son tan importantes? Todos ellos están en estado gaseoso, en temperatura ambiente. Tienen propiedades importantes, por ejemplo, todos son incoloros, todos son, o sea, no tienen color, todos son inodoros, no huelen. Todos son insípidos, pero cuidado, esto no significa que se puedan probar. Voy a probar a ver a qué sabe el xenón o el criptón. No, no, no. Pero bueno, pues es una de sus características. No son inflamables en condiciones normales, no arden en condiciones normales, tienen una reactividad química muy baja. ¿Qué significa eso? Que es complicado encontrar compuestos en los que se junten varios elementos y alguno sea gas noble. Se forman enlaces de manera muy excepcional y muy raras veces, porque según su estructura atómica, la última capa de electrones la tienen completa y con esa capa completa ya están a gustito. Entonces no necesitan ni compartir electrones con ningún otro elemento, ni ceder, ni coger. Están bien como están y por eso son elementos muy estables. Entonces, bueno, solamente deciros que la fecha oficial, según la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, toma como referencia para el aniversario de este orden, de esta tabla periódica, pues finales de febrero, primeros de marzo, en algunos sitios nos dicen que el 1 de marzo de 1969. Ahí es cuando organizaron por completo y dijeron que desde ahí íbamos a considerar que esto ya estaba ordenado y de ahí en adelante solamente faltaba pues ir poniendo los que vayamos descubriendo, que a lo mejor vosotros algún día, pues quién sabe. Entonces, fijaros, 1969, chicos, el año pasado fue el 50 aniversario de la tabla periódica. Si buscáis en internet hay infinitos homenajes a la tabla periódica del año pasado, vídeos de homenaje al 50 aniversario, relatos, escritos, cosas muy curiosas que si tenéis un ratito y os apetece, pues seguro que podéis ver. Los símbolos tienen estas letras pues por muchos motivos, algunos pues en función de quién lo ha descubierto, otros por abreviaturas de origen latino o de origen griego. Fijaros que algunos no tienen nada que ver con el nombre que nosotros le damos. Por ejemplo, plata, que es el elemento 47, es un elemento de transición, lo veis, está donde en nuestra tablita está en los colores azul turquesa, pues plata viene de argentium, entonces es Ag. ¿Qué podemos pensar? ¿Plata? Pues PT. No, 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 no. Plata es Ag. Lo mismo ocurre con el oro, que es Au, está debajo de la plata, porque viene de aurum. Entonces, hay veces que los símbolos nos despistan un poco. Fósforo no es Fo, ni F, es una P. Entonces, es importante que sepáis cuál es el nombre y cuál es el símbolo de los elementos representativos. ¿Cuáles son los elementos representativos? Los elementos representativos son los que más utilizamos, que son el primer grupo entero, el segundo grupo entero. Desde el grupo 2 hasta el grupo, desde el grupo 3 hasta el grupo 12 es importante el cuarto periodo, Escativá, Cromanfeco, Nicucín. Esa primera fila en horizontal. ¿Sí? Vale. Y luego desde la escalerita que hemos dicho de semimetales hacia arriba, son elementos representativos, son elementos que también tenemos que saber cómo se llaman, cómo se escriben, cuál es su símbolo, cuál es su nombre, en qué grupo están, en qué periodo, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico, oxígeno, azufre, selenio, teluro, todos los halógenos y todos los gases nobles, porque son los que vamos a utilizar mucho y los que vamos a manejar con más frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, espero que esto os haya servido un poquito para saber de qué va esta tabla que todos conocemos y hasta hace poquito nos ha parecido casi un misterio y poquito a poco os iré contando más cosas para que veáis toda la información que esta tabla nos sigue ocultando ahí en esas casillitas tan chulas. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido bien y ya sabéis, lo podéis repasar y volver a escuchar todas las veces que sean necesarias. Siento mucho esta letra tan horrible, de verdad, pero bueno, intentaré mejorar. Cuidaros mucho. Besitos. Hasta luego. Chao.